Gracias, Edu. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Y ahora voy a presentar a las dos estrellas que nos van a acompañar. Alec Oxenford, multiemprendedor, y Eduardo Bastita, también multiemprendedor en Argentina. Alec Oxenford fundó varias empresas. La primera de remate hace más de 20 años. Después fundó dos, Let It Go y OLX, para venta de equipamiento usado. Las últimas dos, unicornios, es decir, que cuando las vendió valían más de $1.000 millones. Ojalá lo hubiera podido hacer yo. También es desde entonces es un venture capitalist, ayuda a emprendedores invirtiendo capital en esas empresas a través de dos fondos que ha creado. Es un amante del arte y ayuda a artistas jóvenes invirtiendo en arte a través de la colección Oxenford, pero también está en el Consejo de Arte Va, el Consejo del Malva, Museo de Arte Latinoamericano, y el del MoMA de New York. Ha recibido varios reconocimientos internacionales como Young Entrepreneur del Foro Económico Mundial. Y también un MBA con honores de Harvard. Está dentro del grupo de asesores de Milei, así que lo mismo que Eduardo, así que estoy mucho más esperanzado por nuestra querida Argentina, porque si lo tenemos a Milei y a estos dos interesantes personajes, nos tiene que ir bien. Eduardo Bastita es también un multiemprendedor, fundó dos empresas, la primera Plaza Logística, que crea hubs logísticos dentro de toda la Argentina para sus clientes, y Más Colonia, que es la primera ciudad inteligente de Latinoamérica. Fana de la educación, es presidente de dos fundaciones educativas. Una se llama Rosario Vera Peñalosa y la otra María de Guadalupe. Tiene más de 1.000 chicos en dos escuelas a los cuales se enseña primaria y secundaria de orígenes humildes. Y es impresionante el cambio que puede hacer a través de la educación. Como nosotros también somos fanas de la educación, le vamos a hacer más de una pregunta sobre eso y cómo se puede innovar en educación. Bueno, se está dando una aceleración impresionante de la innovación. La innovación que era lenta hace 50 años, hoy en día está cada vez más acelerada. Crece a una velocidad exponencial. ¿Qué efecto va a tener eso sobre la economía? A ver, Alec, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Henry. Muchas gracias a los organizadores del evento, al Cato Institute, a la Fundación Libertad y Progreso, y muchas gracias a todos ustedes por estar acá hoy con nosotros. Lo primero que diría es que no hay que tener miedo, ¿no? Muchas veces los no liberales tienen mucho miedo al cambio, a la innovación. La innovación va a venir y va a generar desempleo. La innovación va a venir y va a perjudicar a alguien. Cuando miramos los datos, la innovación siempre ha sido hasta ahora en la historia del mundo positiva. Ha levantado el nivel de vida promedio de la sociedad, ha generado más bienestar y ha generado industrias nuevas que aparecen. Por ejemplo, si miramos la última
revolución antes de la inteligencia artificial, la de la robótica, todo el mundo decía, bueno, ahora que llegan los robots se va a acabar el empleo industrial. Si nosotros miramos los países que más robotizados están, por ejemplo, Alemania y Corea del Sur, donde todas las fábricas de automotores, por ejemplo, funcionan lo más robotizado del mundo, son también Alemania en Europa y Corea del Sur en Asia, los países que tienen menos tasa de desempleo. Lo que quiero decir es que como liberales que somos, está bueno que miremos los datos y no las historias y los símbolos. Para Argentina en particular, cuando Argentina era más abierta y más liberal, había mucho más avance científico. Por ejemplo, Argentina tiene 3 premios Nobel en ciencias que prácticamente ningún país en desarrollo tenía cuando Argentina los tuvo. Y era un momento donde Argentina era mucho más abierta y mucho más liberal. Entonces era consistente que Argentina contribuyese al mundo en innovación científica cuando prácticamente ningún país fuera de Estados Unidos, Inglaterra y un par más lo hacía. Bueno, creo que está llegando el momento para que de vuelta nosotros podamos empezar a contribuir en el mundo, porque los requisitos para una innovación que nos dé primero una industria y después una base que permita que el bienestar de la población aumente, se empiezan a dar con esta revolución que está implementando el gobierno nuevo, porque la premisa para que empiece a haber innovación tiene que ver con cosas un poco más culturales, con un optimismo, un convencimiento de que tiene sentido pensar el futuro y que puede haber un futuro mejor. Nadie inventa nada nuevo si cree que el futuro es peor. La gente, los innovadores son optimistas por naturaleza. Y ahora, por primera vez en décadas, empieza Argentina a estar en un momento donde es posible ser optimista. Y yo creo que con un poquito de suerte vamos a tener otra vez premios Nobel argentinos en un futuro no muy lejano y vamos a empezar a tener mucho más innovación que la que hemos tenido hasta ahora. Así que demos la bienvenida. Gracias por el optimismo. Bueno, Eduardo, yo lo veo un chico de 4 o 5 años, parece innovador y creativo, se le ocurren ideas, nos hacen preguntas insólitas que nos dejan descolocados. Después los metemos en el proceso del colegio y en el colegio los obligan a estar sentados, que no están en la naturaleza del chico, sentados todo el día repitiendo lo que dijo la maestra y se les va apagando la creatividad. ¿Cómo podemos hacer al revés? Que el colegio sea una fuente de creación de innovadores, que los estimule a ser innovadores, que los estimule a tener ideas nuevas. Bueno, gracias Henry por la introducción y la verdad que un lujo estar compartiendo el panel con Alec. Y tu pregunta, Henry, va al corazón de uno de los problemas que tenemos hacia adelante, ¿no? Que es la educación. La educación prácticamente no tuvo grandes variaciones en los últimos 200 años. Y esto que lo venimos repitiendo ya hace muchas décadas, todavía no estamos viendo modificaciones sustanciales y la tecnología de alguna manera nos lleva puestos, ¿no? Así que yo creo que uno de los grandes ámbitos de disrupción hacia adelante está en la educación en todos los niveles. Y lo que vos decís es tal cual. Nosotros en María Guadalupe y Rosario Vera Peñalosa fuimos ampliando la oferta educativa, intentando generar un modelo replicable para el país, para toda la Argentina, y estamos logrando resultados realmente asombrosos, pero una de las claves fue ampliar hacia la niñez, ¿no? El nivel inicial, que los chicos ingresaran, chicos de origen humilde, donde nosotros hacemos un sesgo hacia la vulnerabilidad para probar el modelo, y hoy están ingresando con 3 años, ¿no? Entonces, desde ese momento los vamos acompañando en un modelo educativo muy disruptivo, pero que a veces cuesta ser aún más disruptivos por las reglamentaciones. El corset que impone hoy el Estado para generar disrupción en la educación es terrible, ¿no? Entonces, ahí tenemos todavía un desafío grande. Tratamos de hackear el sistema permanentemente, pero el desafío todavía es importante.
Bueno, dicen que si renaciera una persona del siglo XVIII, de hace 250 años, y empezara a recorrer la ciudad, no sabría lo que son los edificios, hormigueros gigantes. Entraría a una fábrica y vería pocos obreros y muchos robots. ¿Qué son los autos? Son bichos que caminan solos. Pero lo único que entendería claramente es una escuela, porque la escuela tiene una maestra y 25 alumnos, igual que hace 200 años. Así que eso es lo que debemos cambiar, y a pesar de que nuestra Constitución habla del derecho de enseñar y aprender, eso está negado por todas las regulaciones que nos han puesto y que nos han congelado la innovación en educación. Así que espero que tengas mucho éxito con nuestras escuelas, con tus escuelas, y que trabajemos todos para lograrlo. Bueno, y algo que estamos probando con María Guadalupe y Rosario Vera Peñalosa, donde tenemos un grupo extraordinario de consejeros y de directivos, es lo que podemos hacer desde el sector privado en educación. Nosotros estamos logrando los resultados que estamos logrando con un costo muy similar al de la educación pública, y estamos llegando. Dentro de unos años vamos a tener el mismo costo que tiene la Argentina en la educación pública, con una escuela con 0 repitencia, 100% de terminalidad, doble escolaridad. O sea, no es un problema de recursos, al menos en Argentina, sino es claramente un problema de gestión, ¿no? Donde el Estado no ha podido y año tras año ha empeorado la situación educativa, ¿no? Bueno, el mundo hace 100 años, hace 50 años, estaba basado en commodities. Eras poderoso si fabricabas acero, si producías un montón de granos que los exportabas a todos lados, tenías barcos, máquinas, etc. Hoy en día cada vez es más importante la innovación, pero los commodities crecen a tasa aritmética. El conocimiento, la tecnología crece a tasa exponencial, como estamos viendo. ¿Cuál va a ser el efecto de eso en el mundo? Va a ser un efecto muy bueno. Algo muy importante de la industria del conocimiento y del crecimiento del que hablabas recién, Henry, es que la industria del conocimiento, o la tecnología, como se llama, ha crecido tan rápido que no le dio tiempo a los gobiernos para regularla. Entonces, en general, la industria va más adelante que los reguladores. Y por eso la tecnología en gran medida es lo que es. Si le hubiéramos dado la oportunidad a los reguladores de regular el Internet, por ejemplo, seguramente no sería ni abierto, ni universal, ni gratuito, porque no existe ninguna industria regulada donde eso pase, ¿no? Entonces, el hecho de que el conocimiento crezca a esa tasa acelerada, por suerte, impide que los burócratas no nos dejen avanzar. Entonces, primera reflexión, ojalá siga creciendo a esa misma tasa, y yo creo que va a ser el caso. Ahora, un mundo con más conocimiento es un mundo donde la gente tiene más libertad. Y un mundo donde la gente tiene más libertad es un mundo donde la gente se puede educar más. Entonces van de la mano la libertad y el conocimiento. Y en general, los lugares donde hay más libertad, Estados Unidos, Israel, por ejemplo, son dos lugares donde claramente hay mucha libertad, mucho más que en los alrededores de donde están. Son también los países que van a la frontera en la tecnología. Argentina fue en un momento muy de avanzada y creo que lo puede ser otra vez. Si miramos, por ejemplo, unicornios en el mundo afuera de Europa y Estados Unidos, Argentina tuvo la mayor concentración de compañías de tecnología unicornios del mundo. En un momento, al principio, en el año 2000, 2001, 2002, hasta que se rompieron todos los contratos con la salida de la convertibilidad, había más unicornios en Argentina que en Brasil, más España, más México juntos. Países que en Producto Bruto Total eran 6 veces más grandes que Argentina. Entonces, 8 veces más grandes que Argentina. Entonces, Argentina tiene esa capacidad de autodestrucción que todos conocemos y de persistir en el error, pero también tiene una capacidad increíble de rebotar. Y lo mostró claramente durante los años de la convertibilidad, con un crecimiento extraordinario, una infraestructura nueva, entera, armada, y también con la aparición
de los primeros unicornios de vuelta en el mundo hispanoamericano y con muchísimo éxito. Otra vez, me parece que si las condiciones macro se alinean y con este optimismo que podría aparecer de vuelta y que ya empieza a aparecer, ¿por qué no otra vez liderar el mundo y aportarle al mundo con conocimiento y con compañías como ya lo hicimos, ¿no? Así que yo apuesto a eso y creo que esto va a dar empleo y bienestar, y de la misma manera que hoy mucha gente, particularmente la gente con pocos recursos, aprovecha la tecnología y la gente puede, por ejemplo, comprar y vender en Mercado Libre o recibir la posibilidad de comunicarse utilizando el Internet. Bueno, muchas de estas otras herramientas que están en este momento en gestación, muchas con inteligencia artificial, van a ser de uso gratuito y general, y los principales beneficiados otra vez va a ser la gente común. Y nosotros podemos estar a la frontera de ese cambio. Así que cero miedo, mucha expectativa y mucha sonrisa con ese cambio que se viene. Gracias. Friedrich Hayek decía que la innovación y el emprendedorismo es fundamental para el crecimiento del individuo y el crecimiento de los pueblos. Pero además decía que debía ser el mecanismo de precios libres, por supuesto, los que orientaban el emprendedorismo y orientaban a los emprendedores. ¿Qué piensan sobre eso? No, absolutamente. Yo creo que es importante distinguir entre en las distintas escalas, ¿no? De la innovación. La innovación se da tanto en la competencia en la cuadra de un kiosco contra otro y las innovaciones que pueden surgir de esa competencia, como la innovación que se da a grandes niveles, ¿no? Como es el caso de Alec. Alec fue uno de los primeros unicornios en Argentina, uno de los primeros emprendedores capaces de crear un unicornio en Argentina. Y como decía Alec, hoy tenemos una cantidad impresionante de unicornios en Argentina, pero cuando hacemos doble clic vemos que todos esos unicornios tienen una impronta global, ¿no? Tienen mercados globales. Ninguno de ellos tiene como mercado al mercado argentino. Y ahí es donde yo creo tenemos el gran desafío, ¿no? Tenemos estos faros excepcionales que logramos en Argentina, pero cuando dimensionamos lo que está pasando en el día a día de la calle, de las pequeñas empresas, las medianas empresas, lo que vemos es una estructura de mercados totalmente destructiva, ¿no? Yo siempre digo que la Argentina tiene mercados en sus extremos. Tenemos grandes compañías y tenemos en el otro extremo compañías muy chiquitas e informales, ¿no? Típicamente con alto grado de informalidad. Y en el medio, prácticamente nada. Lo que tenemos son como excepciones, ¿no? Tenemos compañías que dependen de las grandes, tenemos compañías por ahí que tienen ciertos nichos de mercados de exportación, pero en general en el medio, donde debiera estar la mayor virtuosidad de nuestros mercados, no tenemos casi nada. Ahí donde deberían estar las empresas queriendo prosperar, queriendo crecer, compitiendo en favor del consumidor, compitiendo en favor del trabajador, ahí donde debería estar todo el virtuosismo del capitalismo, no tenemos casi nada. ¿Y por qué no tenemos casi nada? Porque es imposible sobrevivir ahí. Imagínense sobrevivir cuando tenemos la competencia desleal del que es chiquito e informal, la competencia desleal del que, ya sea verticalmente o horizontalmente, logró una posición dominante en un mercado. Y encima un Estado gigante con regulaciones, con impuestos, que a veces, hay que pensar esto, a veces aún los políticos en su buena fe pretenden atacar a las empresas que tienen posiciones consolidadas y lo que terminan haciendo es fortaleciéndolas. Porque esas regulaciones, esos impuestos solo son tolerables por ellas, que por definición las pueden trasladar. Las pueden trasladar a precio, las pueden trasladar a sueldo. Entonces, esta dinámica de mercado es la que no nos permite en Argentina que haya innovación, que haya competencia, que haya
competencia en favor de las mayorías y todo lo bueno que nos trae el capitalismo, ¿no? Entonces, la Argentina está hecha de estas excepciones inspiradoras, pero que no logran penetrar en la estructura de los mercados de Argentina para realmente generar ese potencial gigantesco. Y acá, algo muy importante. Esto que parece casi una sentencia de muerte, ¿no?, de un país que tiene estas estructuras de mercados tan difíciles después de tantos años de salir de ahí, es también lo que marca nuestro potencial. Porque en el momento en el que nosotros empecemos a lograr que ahí en el medio se pueda sobrevivir, abrochémonos los cinturones, ¿no? Porque vamos a despegar como nunca antes quizás lo hicimos en nuestra historia. Así que ese creo que es la peor y la mejor cara de la Argentina, ¿no? Y lo que podemos lograr con esos mercados generando el dinamismo, la creatividad y la innovación. ¿Puedo hacer un comentario también? Sí. Este tema de la libertad en la economía y la libertad en los precios es un tema muy relevante. Si nosotros miramos los últimos 25 años de Argentina, más o menos, desde otra vez de la salida de la convertibilidad hasta ahora, en ese periodo el gasto público argentino pasó de 25 más o menos a 45% del Producto Bruto. No hay ningún país del mundo donde haya crecido tanto proporcionalmente el gasto público en estos 25 años como el caso argentino, de 25 a 45. A la misma vez que creció el Estado, básicamente creció, por ejemplo, si miramos el sector privado, el empleo del sector privado eran 6 millones de personas en el año 2000 y son un poco más de 6 millones hoy, muy parecido el número. Sin embargo, el sector público, cuando tomamos los empleos municipales, provinciales, las jubilaciones, los planes sociales, todo el sector público, los cheques que emite a personas, el sector público pasó de 6 millones a 20 millones. Entonces pasamos en estos años 25% del producto a 45%, un sector público de 6 millones a 20 millones de personas entre todos los beneficiarios. Obviamente hay que pagar eso de alguna manera, es un descalabro total y hay que pagarlo con impuestos, no queda otra. Por supuesto, el impuesto a veces es inflacionario, a veces es el impuesto que todos conocemos. Esa fórmula de aumento del Estado, aumento de los planes sociales, aumento del sector público, teóricamente era lo que iba a generar bienestar. El detalle es que a la misma vez aumentó la pobreza. Y acá es donde se destruye todo el argumento socialista estatista, porque se aplicó la receta exacta y el resultado fue totalmente contrario al esperado. Eso es lo que nosotros como liberales no tenemos que olvidarnos, que los datos, la realidad está de nuestro lado. El experimento salió pésimo, pésimo. Y tenemos que usar esta realidad. La gente se olvida cuando dicen más Estado. Ya lo probamos, lo crecimos casi al doble. Más planes sociales, los aumentamos 30 veces. 3000% crecieron los planes sociales en estos últimos 20 años. Y los chicos pobres pasaron de 20 a 60%. De vuelta, los chicos pobres en Argentina pasaron del 20 al 60%. Y es un escándalo total. Y pasaron justamente por las políticas que teóricamente venían a achicar el 20%. No nos tenemos que olvidar. Y está bueno tener datos, porque los datos están totalmente a favor del relato de la historia, que es una historia real, a diferente de un relato, y una historia irreal, que es la del otro lado. Ojalá tengamos tiempo, yo aspiro a que eso pase, a que las ideas de este gobierno, que son ideas liberales, se puedan implementar. Solo llevamos 6 meses, parecen 60 años, pero solamente llevamos 6 meses, necesitamos un poco de paciencia. Ojalá se puedan implementar, ojalá la madurez de todos los jugadores del sistema y el patriotismo jueguen un poquito a favor y tal vez con un poco de esperanza y con un poquitito de alineación de los astros, cuando tengamos de vuelta una reunión como esta en 10 años, el panorama sea totalmente diferente y ese 60% de chicos pobres sea cercano a cero como debería ser en un país que tiene alimentos, tiene energía, no tiene problemas raciales de ningún tipo y la tenemos facilísima porque encima tiene una red emprendedora lista para aprovechar las oportunidades que se vienen. Así que yo apuesto por eso, una Argentina que juegue otra vez en primera liga como nunca debería haber dejado de jugar.
Bueno, Argentina tiene muchos emprendedores, como hemos dicho, y también tiene un creciente red de venture capitalists, en el cual Alec forma parte, yo formo parte más chiquitita, e invertimos en startups tecnológicos. Si evaluamos a fecha del 2010, todos los emprendimientos tecnológicos, los startups tecnológicos de Argentina, de Latinoamérica, perdón, valían 10.000 millones de dólares. Hoy valen 300.000 millones de dólares. Eso surge de este estudio de Deep Tech que ha hecho Ignacio Peña con Bit Labs. Demuestra un crecimiento impresionante, 30 veces en solo 14 años. De ahí estamos a un paso de que sea 2 trillones de dólares, 2 billones en la nomenclatura latinoamericana, 2 billones de dólares. Con esa cantidad realmente se va a cambiar la economía y van a ser importantísimos dentro de la economía. Y faltan muy pocos años para eso. Pero después hay otro efecto también ahí. Como hay muchos emprendedores y una cierta escasez de capital, a algunos de los capitales les da miedo venir a Latinoamérica, la rentabilidad también surge de este estudio, es 3 veces más para los VCs, para los Venture Capitalists, que en Latinoamérica. Espero que este dato sirva para estimular a mucho más Venture Capitalists, a muchos más capitales a venir a Latinoamérica a invertir. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Alguno tiene un pensamiento sobre el tema? Pero lo vemos. Dale. Más tu tema este. Así. Yo creo que Argentina y el mundo, el problema no va a ser el capital. Ya sobra capital. Hay más capital en el mundo que el que es necesario. Hoy por hoy faltan proyectos. Argentina es una excepción total, porque en Argentina sí falta capital. Pero en el mundo en general sobra capital. Así que ese no va a ser un problema. Y probablemente con la inteligencia artificial en muchos escenarios, el capital va a ser tan abundante que vamos a dejar de medir el valor en función del capital, lo vamos a medir de otras maneras. Hay un libro que se llama The World After Capital, que acaba de ser publicado en Estados Unidos, que los recomiendo mucho, es de un venture capitalist, de Foursquare Ventures, me parece que es, y habla de esto, de cómo el capital ya no va a ser un problema, porque los proyectos van a requerir mucho menos capital por la inteligencia artificial y además porque ya está sobrando el capital. Lo que pasa es que nosotros en Argentina hemos hecho todo para ahuyentar el capital y por eso falta. Pero corrigiendo un poco las cosas, vamos a tener una inundación de capital, creo yo. Sí. Hay un desafío enorme que tenemos a partir de lo que yo describía como la estructura de nuestros mercados, que es que no hay casi dónde invertir. Un inversor extranjero, como hoy están muchos viniendo a la Argentina, están todos mirando las mismas oportunidades, que son grandes compañías que están capacitadas para recibir capital extranjero. Donde debiera estar la mayor cantidad de capital alocable, que es en el medio vacío, ¿no? Estas empresas medianas que lamentablemente no tenemos porque no pueden sobrevivir en nuestra economía, esas oportunidades hoy no están, ¿no? Entonces, uno de los desafíos que tenemos hoy es el huevo o la gallina, ¿no? Cada vez empezamos de vuelta a sentir que hay vocación de argentinos y extranjeros en invertir en la Argentina, pero no hay dónde hacerlo. ¿Dónde está la oportunidad entonces? ¿No? Y esto, yo creo que, de vuelta yendo al título de nuestra conversación, ¿no? El tema de la creatividad y la innovación. Hay que ser creativos. Hoy, por ejemplo, lo que se ve mucho son grandes compañías con listas interminables de oportunidades que jamás podrían ellas por sí mismas aprovechar. Yo estoy viendo mucho esto en grandes compañías internacionales, locales, operando en Argentina. Entonces, de ahí creo que hay una cantidad muy importante de oportunidades para invertir en Argentina, pero no es en empresas muchas veces ni medianas, ni las que conforman este enorme cantidad de compañías
chiquitas, informales, ¿no? Sometidas a la informalidad y a la insignificancia, ¿no? Yo siempre digo, la Argentina y muchos países como la Argentina te someten a la pequeñez y a la informalidad. Y someten a los trabajadores a tener pocas opciones o poca demanda laboral, y someten a los consumidores a tener pocas opciones, y someten, ¿no? En este panorama creo que las grandes oportunidades que hay hoy para invertir en Argentina hay que buscarlas en estos nichos, ¿no? Ir caminando estos nichos de oportunidades en general a disposición de compañías que ya tienen posiciones dominantes, pero no necesariamente para hacerlas a través de ellas, sino quizás junto con ellas o en algún formato diferente, ¿no? ¿Cuál debe ser el rol del Estado? ¿Debe crear fondos para ayudar a emprendedores? ¿Debe regularlo, desregularlo? ¿De qué manera intervenir? ¿Eduardo? Yo digo el plan Pochoclo, digo yo, que es básicamente sacar el pie encima y comer pochoclo y ver todo lo que los argentinos son capaces de hacer, ¿no? Cuando les saquen el pie encima. Alec, ¿qué pensás? Sí, no, bueno, a mí me gustó mucho algo que dijo Deirdre McCloskey ayer, que bueno, a veces hay tantas escuelas liberales y a veces los liberales somos tan puristas que hay 18 versiones de libertarios, etc. Pero ella dijo, bueno, si va a la esencia de qué define el liberalismo, ella decía igualdad de permisos, que el Estado le dé el mismo permiso a todo el mundo de hacer todo, porque lo tenemos antes del Estado, es un derecho natural la libertad que nosotros tenemos. En Argentina ese no es el caso. Hay empresas que tienen permiso de pagar impuestos más bajos que otras. Es un escándalo, pero es así. Hay empresas que no pagan impuestos y otras que sí pagan mucho más impuestos porque las primeras no pagan. Y hay muchos regímenes de promoción industrial, por ejemplo. Existen zonas que tienen privilegios y que generan muchísimos problemas, distorsionan todos los precios y demás de toda la economía. No tenemos tiempo para entrar en mucho detalle, pero lo primero creo que tiene que hacer el Estado es correrse de estas distorsiones fenomenales que ha hecho en la economía, de identificar ganadores y perdedores y premiar a algunos, un burócrata que a veces nadie sabe ni siquiera quién es y además de manera oscura, y beneficia a tal compañía que paga muy poquitos impuestos o nada, y la otra tiene que pagar mucho para compensar. O sea, lo primero es igualdad de permisos para operar para todo el mundo. Si solamente hace eso, ya estamos un paso gigante adelante. No más privilegiados, o sea, no más privilegiados, no más privilegiados. En todos los niveles de la casta hasta los empresarios, no más privilegiados. Y después, creo que el Estado debería ser muy fuerte en las funciones fundamentales. Por ejemplo, la de justicia. Resolver los conflictos rápidamente entre personas y asegurarse que todos operamos en un sistema donde nuestra libertad y nuestra propiedad está protegida. Eso tan elemental tampoco lo hace el Estado en Argentina. Los juicios duran 20 años, a veces depende más de la arbitrariedad de un juez que de la ley, qué es lo que termina pasando. Entonces, el Estado tiene que hacer mucho menos que lo que hace, pero eso otro que sí tiene que seguir haciendo, o la defensa, por ejemplo, y la educación hasta donde el privado no la pueda pagar, debería hacerlo mucho mejor que lo que le hace hoy, ¿no? Entonces yo me imagino un Estado muy fuerte, pero a la vez mucho más limitado que lo que soy. ¿Por qué? Porque lo que el Estado se achica, la gente se agranda. Es así de directo. Lo que el Estado se achica, la gente se agranda. Y yo quiero un país donde la gente es grande. Y hay que usar el término la gente, porque si decimos mercado, los izquierdistas dicen, lo asocian con alguna empresa riquísima o alguna persona que no paga impuestos o lo que sea. El mercado es la gente, pero si decimos la gente, nadie está en contra. Y al final es la gente. El mercado
es la gente y la gente está bien cuando el Estado es chiquito y los impuestos son los correctos, son los mínimos para funcionar y hay mucha libertad. Libertad para educarse, libertad para pensar, la libertad fundamental de la creatividad, la libertad de circular. Hemos tenido en Argentina burócratas que nos han dicho que teníamos que sacar un permiso para circular por la ciudad. Nosotros no nos damos cuenta el nivel de disparate que eso significa. A nosotros teníamos que pedir permiso para circular por por el país. Otros países que siempre los izquierdistas usan como ejemplo, como Suecia, nunca tuvieron ninguna restricción de ningún tipo, ni obligados a vacunarse, ni obligados a circular de ninguna manera, libertad total. Y hoy, al final de cuentas, Suecia tiene 1/3 de los muertos por COVID que los que tuvo Argentina. Y eso hay que decirlo, fue un disparate lo que hicieron acá. Fue un disparate. Y lo hicieron porque pudieron. Y nunca más un burócrata le tenemos que dar el permiso que no nos deje movernos, que no nos dejen pensar lo que queremos, que no nos dejen decir lo que queremos y que no nos dejen hacer lo que queremos. La libertad es nuestra y no depende de ellos. Me apasioné. Gracias, Alex. Bueno, hemos recibido varias preguntas. Una es, ¿qué impacto produce el origen socioeconómico de la gente en su capacidad para emprender o para innovar? Bueno, les quiero hacer un pequeño comentario. Estuvieron en estos días en la NASA 20 futuros emprendedores argentinos, gente que se anotó en un concurso privado para crear desde Argentina un rover que vaya en alguna misión a la Luna y pueda recorrer la Luna con el rover argentino. Son todos del interior de la Argentina, sorprendentemente no había uno solo de Buenos Aires. Son todos ingenieros, físicos, químicos, todos con formación científica en las ciencias duras, todos de universidades del interior. Lástima que lo llevaron a la NASA, me hubiera gustado que lo llevaran a mostrar algo, algún emprendimiento privado para que no se orienten mal. Pero creo que en la medida que tenga acceso a la educación, no hay restricción socioeconómica. Lamentablemente en Argentina hay mucha gente que tiene mal nivel educativo por la destrucción que ha hecho el estado de la educación. A ver, ¿ustedes tienen alguna opinión del tema? Bueno, hay una correlación, hay una clara correlación. Esa correlación se mitiga fuertemente cuanto más temprana es la educación escolar. O sea, lo más importante es que la educación arranque lo más temprano posible para suplantar lo que por ahí el chico no recibe en casa, ¿no? Así que de ahí uno de los grandes aprendizajes que tuvimos nosotros en los resultados de las fundaciones es que los chicos arranquen muy temprano y la mayor cantidad de tiempo que pasen en las escuelas. Es un comentario cortito. Por supuesto que hay en el mundo existen ventajas claras de ser privilegiado en la educación, en el nivel de bienestar de la familia, de las personas. Es obvio que eso es así. Pero es importante también entender que hay una contracara de eso. Yo, por ejemplo, conozco una venture capitalist americana que no invierte en fundadores de compañías que vengan de entornos privilegiados. Porque ella ha visto en la historia, que por supuesto hay excepciones, pero que la mayoría de los casos lo que determina el éxito en las compañías son fundadores que tienen mucha hambre, muchas ganas de ganar. Y ella ve esa hambre más comúnmente en gente que ha tenido que luchar durante toda su vida y que viene de un origen no tan privilegiado. Creo que el caso más paradigmático de eso es el de Elon Musk, que que es el empresario más exitoso del mundo y la persona más rica del mundo y que viene de un origen sumamente humilde. Y hay muchísimos casos en esa línea. Entonces, creo que cada vez más, y en gran parte, dada al acceso universal y gratuito que ofrece la tecnología, por suerte, esas diferencias de arranque pasan a ser menos relevantes y ojalá se vuelvan
neutras, pero no nos olvidemos que hay otro aspecto de eso que es de vuelta, es la garra, la disciplina, esas ganas de ganar frente a cualquier obstáculo, y eso muchas veces es contrario a un origen privilegiado. Sí. Una persona pregunta, ¿cuáles son los sectores en una Argentina, los sectores con potencial en una Argentina normalizada, aparte del agro, de la energía y del sector del conocimiento? Bueno, hay muchísimos. Yo había generado una lista de 20 con enorme potencial. Por ejemplo, la industria de la maquinaria agrícola es enorme. La industria de los alimentos, procesamiento posterior, transformación posterior a la agrícola. Hay muchos sectores con muchísimo potencial que están parados o frenados por el cierre de la economía. Hoy en día no se puede desarrollar ninguna industria si no está integrada al mundo. Uno era un sector del cual soy muy cercano, los yates a vela o a motor. Argentina tenía una industria muy desarrollada a principios de la década del 50. Con el cierre de la economía, la industria prácticamente desapareció y quebró. También ha frenado el desarrollo de todas esas industrias el hecho de que algunos tienen que pagar impuestos y otros no pagan absolutamente nada, y el Estado nunca ha hecho nada en ese sentido. Bueno, la única forma de terminarlo es bajando drásticamente los impuestos. Yo creo que la inmensa mayoría de nuestros sectores tienen potencial que no son los que hoy se están viendo. Justamente los sectores que estamos viendo, litio, vaca muerta, agro, son los que eventualmente pueden crecer sin la Argentina normalizándose lo suficiente. Pero el gran elefante dormido está escondido entre todos esos sectores que no pueden crecer, que no pueden generar el dinamismo que podrían generar mientras la Argentina no se normalice, ¿no? Y no tenga las condiciones básicas. Algo que es importante entender de la Argentina es que nuestras peores caras son también nuestras mejores caras. Hay algunos números de Argentina que reflejan esta realidad que yo contaba de mercado que son realmente imponentes en cuanto a lo dramáticos que son, ¿no? Por ejemplo, el ratio de crédito privado sobre PBI. Hoy nosotros tenemos 5% de crédito privado sobre PBI. El promedio de Latinoamérica creo que está arriba del 50%. Y ese número que grafica lo que nos pasó en los últimos 20 años es a su vez nuestro gran potencial. Porque esos decenas de puntos del PBI de inversión, de consumo de durables, que podrían venir solamente logrando tener moneda en la economía, es un crecimiento extraordinario que nosotros vamos a tener durante varios años con todo el virtuosismo que eso trae, ¿no? Los índices que reflejan la creación y destrucción de empresas en Argentina son dramáticos, estamos últimos en Latinoamérica, ¿no? Y esos son los que justamente están graficando nuestro potencial. Por eso yo digo, en los peores números de Argentina, en los invisibles, en los que no están, ¿no? Hoy le hablamos a empresarios y le estamos hablando a los que están, que por definición son consecuencia de un sistema anómalo. Pero en esos que no están, que nunca vieron la luz, que nunca pudieron crecer, ahí está el enorme potencial de la Argentina que estamos a poquitos pasos de lograr aprovechar, ¿no? Una persona pregunta, ¿qué podemos hacer con el mar? Mi opinión, obviamente hay usos típicos, la pesca, pero hemos invertido hace menos de un mes en un desarrollo, en este caso no es latinoamericano, es israelí, hemos invertido en 2 o 3 empresas israelíes que ha detectado que la capacidad de fotosíntesis del mar a través de las algas microscópicas, es gigantesca. Y eso sirve para atrapar gases de efecto invernadero. Pero le falta micronutrientes. Sembrando una pequeñísima cantidad de micronutrientes,
Eso aumentaría enormemente la capacidad del mar de atrapar gases de efecto invernadero y posiblemente ayudar al clima, ayudar al medio ambiente en el mundo. Esperemos, hemos invertido, así que esperemos que eso funcione, pero por supuesto... Yo creo que hay que evitar la tentación dirigista, ¿no? Muchas veces nos miramos empresarios, ¿sí? o con funcionarios públicos y decir, ¿qué podemos hacer para lograr que la Argentina sea el país de inteligencia artificial, de fintech, del mar, de commodity, de esto, lo otro, litio, ¿no? Y viene la tentación dirigista de tratar de ver, y ahí yo siempre digo plan pochoclo, es saquemos el pie de encima y dejemos que va a haber cantidades de emprendedores que lo van a poder hacer mucho mejor que lo que podríamos siquiera imaginarlo, ¿no? El plan pochoclo es eso, es evitar la tentación dirigista, correrse a un lado, comprar pochoclo y comer pochoclo y disfrutar de ese espectáculo, ¿no? Otra persona pregunta, ¿qué impacto produce el impuesto a los bienes personales en Argentina? En realidad, también, ¿cuáles son los peores impuestos en Argentina? A ver, yo no tengo no estudié el tema lo suficiente como para poder proponer una estructura de impuestos para Argentina. Lo que es evidente es que hay demasiados y son muy altos. No sé cuál es la fórmula ideal, pero puedo mostrar algunos ejemplos de lo que estos impuestos, como el de bienes personales, que es un impuesto al patrimonio, han hecho en otros países. Cuando se implementó el impuesto al patrimonio en Suecia, que entre nosotros, Suecia, que siempre es usado como un país izquierdista, además Suecia no tiene más, salió del impuesto al patrimonio, igual que, por ejemplo, Francia lo tuvo y no lo tiene más. La razón por qué países que son bastante socialistas lo tuvieron y dejaron de tenerlo es porque se dieron cuenta que era contraproducente. ¿Por qué es contraproducente? Por ejemplo, en el caso de Suecia, hasta el fundador de IKEA, o sea, una compañía sueca por excelencia, la compañía de muebles, IKEA, se fue a vivir a Suiza. En el caso de Francia, muchísima de la gente de alto patrimonio se fue a vivir a Bélgica. Y en el caso de Argentina, cuando se aparecieron con impuestos extraordinarios, un porcentaje grande de la gente de más alto patrimonio del país se fue a vivir a otros lados. Como consecuencia de eso, al final el Estado recauda menos que lo que recaudaba antes de tenerlo. Personalmente, lo único que yo diría, para mí, los impuestos deberían ser los mínimos para pagar esa estructura indispensable del país y tener que ver con crecimiento de las ganancias de las personas. Cuando las personas tienen ganancias, repartir una parte para el Estado y quedarse una parte, pero cobrar un impuesto en escenarios donde las personas no están ganando, igual tiene que pagar impuestos, creo que es totalmente destructivo y ahuyenta, y lo peor que hace, desincentiva las inversiones que son las que generan empleo, bienestar y disminuyen la pobreza, ¿no? Gracias. Si querés comento. No, yo creo que en términos de impuestos, tratando de que no nos agarre una úlcera, pero la Argentina yo creo que es una secuencia de salvajadas, ¿no? Tenemos una presión fiscal infernal, medida como más del 100% en promedio, ¿no? Nuestra presión fiscal es más del 100%, tenemos un gasto público altísimo con relativamente una porción chica de la economía que paga los impuestos, de ahí que no se puede sobrevivir en el medio, ¿no? Además, esos impuestos son brutalmente distorsivos en muchos casos. Tenemos impuesto débito-crédito, tenemos el impuesto de ingresos brutos que tiende a la concentración y afecta en cascada de todo un ramo, digamos, de una cadena de producción. Tenemos una especie de salvajismo, de ataque impositivo de los tres niveles de gobierno, ¿no? Viene el Estado Nacional a cobrarnos, las provincias nos cobran por servicios que se supone nos presta el Estado Nacional, los municipios ahora se despertaron hace 10 años y empezaron a cobrar tasas que se supone que son como contraprestación de servicios, pero terminan siendo de hecho impuestos.
altísimos por los mismos servicios que nos debería prestar nación, provincia, municipio, que no nos lo prestan. Terminamos contratando en el sector privado los servicios que estos 3 niveles de gobierno se supone que nos prestarían, pero que no nos prestan bien, entonces decidimos contratarlos aparte. Y por último, aparece gente como yo pidiéndole donaciones a las personas para darle a otras personas los servicios que ya están contratando en el sector privado y que se supone que varios que le están cobrando no se lo están prestando, ¿no? Entonces estamos pagando 4 o 5 veces lo mismo y para eso esta especie de salvajismo de impuestos superpuestos, ¿no? Entonces yo creo que es un cúmulo de situaciones que es como un nudo gordiano, ¿no? Que hay que desmantelar, y algo que creo que es muy importante para la Argentina es fijar el norte. Es decir, cómo quisiéramos que sean nuestros impuestos, las competencias en los distintos niveles de gobierno a 20 años. Quizás, si el norte lo trazamos a 20 años, lo logremos en 10, ¿no? Pero importante tener ese norte, y ese norte que sea inspiracional, ¿no? ¿Por qué no 2 o 3 impuestos? Nada más, ¿no? Impuestos que sean lo menos distorsivos posibles, que tengan los menores impactos negativos posibles, y saber que vamos hacia allá, aunque nos tome mucho tiempo, ¿no? Pero creo que esto es algo importante y un deber que tenemos los argentinos, es decir, en este marco del renacer de la libertad, decir hacia dónde estamos yendo, aunque nos tome mucho tiempo, porque estoy convencido que si trazamos ese norte vamos a llegar mucho más rápido de lo que imaginamos. Ahora una pregunta más optimista. ¿Qué va a pasar en Argentina dentro de muy poquitos años, o quizás meses, cuando tengamos impuestos razonables, impuestos mucho más bajos, una economía abierta, un Estado mucho más chico y cuando hayamos logrado desregular la economía gracias al esfuerzo de Milei? ¿Cómo ven la economía dentro de 3 o 4 años, a la Argentina dentro de 3 o 4 años? Y necesitamos 35 años, como dice Milei, para ser un país desarrollado, o podemos hacerlo en mucho menos años, creciendo. Me gustaría usar un ejemplo argentino, por eso lo uso, que es el de Messi, el jugador de fútbol. Por ahí algunos dicen el mejor deportista del mundo, por lo menos para nosotros tal vez el mejor deportista del mundo. Imaginémonos un Messi que tiene que jugar al fútbol, pero que lo dejan entrar a la cancha, pero tiene atadas las 2 piernas, tiene un antifaz que le impide ver, la mano de atrás está atada a una piedra muy grande, ¿okay? Tiene audífonos con muchísimo ruido en las orejas que no le permiten, y casi tapado los ojos con el ruido, las piernas atadas y la piedra, le dicen que vaya a jugar al fútbol. Eso es la economía argentina hoy. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si logramos desregular y bajar los impuestos? Le van a sacar el antifaz, le van a sacar la atadura de las piernas, le van a sacar la piedra y le van a decir, anda a jugar. Va a ser muy diferente, va a ser el Messi que nosotros conocemos. Y eso es lo que yo me imagino que puede llegar a pasar. Lo que pasa es que hay que hacerlo lo más rápido posible y todo a la misma vez. Y ahí vamos a ver un efecto como se vio otra vez en la década de los 90, la primera parte en particular, donde la desregulación fue clarísima, la privatización, se ordenó la economía, se estabilizó, bajó la inflación y vimos una explosión de crecimiento prácticamente de todo, incluido las exportaciones. Y eso es lo que yo me imagino que puede pasar si es que se logran pasar las reformas y se estabiliza la economía. No, a veces es difícil hablar de la esperanza cuando hay tantos argentinos que en este momento están pasando un momento difícil, ¿no? Nos toca la estabilización. La macroeconomía tiene una enorme perversidad, que es que todos sus procesos de estabilización son por su naturaleza recesivos, ¿no? Y hoy estamos transitando este proceso de estabilización. Y la clave, como decía Alec, es el tiempo. Y la oportunidad y la llave la tenemos. Yo creo que la Argentina está entrampada, ¿no? Estamos
como sabemos, con una situación muy difícil de salir. Estabilizar implica recesión, recesión implica bajar los ingresos del Estado, incrementar el déficit. Todo nos lleva a una situación de entrampamiento. Ahora, tenemos una llave, y esa llave es el crédito, ¿no? Antes hablábamos del crédito privado sobre PBI. Ese es el número mágico, porque con solo darle a los argentinos, devolverle a los argentinos una institución tan importante como la moneda, nosotros ya con ese efecto vamos a destrabar, como vimos estas últimas semanas, tuvimos un hot sale récord, ¿no? Hace poquitas semanas, gracias a las cuotas que empezaron a aparecer. Ahí está la llave, ¿no? Ese crecimiento inicial fuerte es el que nos va a permitir paulatinamente continuar con las desregulaciones y reformas necesarias. Va a dar crecimiento económico, va a dar apoyo popular, triunfo en las elecciones del año que viene, y eso ya lo estamos empezando a ver, ¿no? Esta maldad que se nos dejó, digamos, en tantos años de populismo, nos dejó esta llavecita, ¿no? Y esa llavecita es la que vamos a aprovechar para dar esos primeros 2 o 3 pasos, salir de la trampa y empezar a crecer como nunca antes crecimos en nuestra historia. Yo estoy convencido, y falta muy poquito, ¿no? Falta muy poco para llegar a ese punto de inflexión histórico. Bueno, para ir terminando, Alec y Eduardo, ¿alguna otra nota de optimismo? ¿Alguna nota de optimismo? Sí, yo creo que las cosas pasan cuando tiene sentido que pasen. Así como las tecnologías aparecen en los momentos de conciencia especial de la humanidad, etcétera, etcétera. Yo creo que este es el momento libertario o liberal. Y Argentina tiene oportunidad, otra vez una oportunidad, como las varias que tuvo pero que perdió, pero ahora tiene una que tal vez pueda aprovechar, donde con el liderazgo que existe en este momento impulsando para desregular, abrir, etcétera, con el mundo otra vez dándole una oportunidad y empezando a mirar con ojos permisivos y con buena onda, tal vez se alineen los planetas y podamos hacer esto mucho más rápido que lo que hubiera sido necesario hace unos años. La inteligencia artificial tal vez nos pueda ayudar, incluso el caso argentino, si va a la velocidad que yo personalmente creo que tal vez pueda ir, puede llegar a ser un ejemplo para ayudar a todo Occidente a moverse de una comodidad colectivista a la que llegó por la productividad de los sectores competitivos que son los más liberales, que han permitido fondear el derroche colectivista que está dentro del producto de gran parte de Occidente. Bueno, si Argentina se revitaliza y salta para adelante con estas iniciativas, tal vez no solamente logremos un impacto muy positivo para la gente, particularmente la mayoría de la gente, que es lo importante para la gente común, sino también seamos un ejemplo de cómo empezar a cambiar para Occidente y volver a las raíces liberales y libertarias que tienen hace tanto tiempo. Así que me encantaría, yo soy optimista, sí. ¿Algunas palabras? No, un poco. Yo siento que estamos a las puertas del punto de inflexión histórico de la Argentina. Siempre pensé que ese punto de inflexión existía. Estaba frustrado, la verdad, de que no iba a llegar, y siento que estamos a las puertas. Así que esos 2 pasitos que nos faltan, es muy poco lo que falta. Y como digo, hay muchos en Argentina que hoy la están pasando mal, pero que confían y sienten y perciben que estamos a las puertas de este renacer de la Argentina, ¿no? Y de este punto de inflexión que yo creo que va a cambiar nuestra historia para siempre, ¿no? Y volveremos a ser lo que supimos ser en algún momento, hace mucho tiempo. Así que, bueno, esperanzado de que así sea. Yo, para cerrar, creo que con emprendedores como los que tenemos acá y con los centenares que vemos nosotros en nuestro proceso de inversión, la verdad que es impresionante los que vemos,
y con todos los argentinos, ese más de 50% que está apoyando este proceso de renovación, creo que no nos puede ir mal. Tenemos que hacer esto con optimismo, trabajar duro, trabajar fuerte, y vamos a sacar a Argentina adelante y terminar con ese 60% de pobreza infantil, ese 50% de pobreza general que nos agobia y que es absolutamente irrazonable e injusto. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por las preguntas, por estar acá. Muchas gracias. Y por hacer este espectáculo.